Hola, me han invitado a hablar sobre el Decamerón de Boccaccio con ocasión de la publicación por parte del Libro al Viento de este volumen de una selección de 10 cuentos del Decamerón. Tiene sentido que en este momento se haya hecho esto, en este segundo año de la pandemia, porque fue un libro que Boccaccio escribió también un año después de que se iniciara en Florencia, de que llegara a Florencia la peste. La peste llegó a Florencia en 1348 y Boccaccio estuvo escribiendo el libro aparentemente desde el 49 hasta el 51. Y es un libro cuyo marco es la peste y cuya ocasión es la peste. Es decir, lo escribió Boccaccio a raíz de la peste y dentro del libro los cuentos que se cuentan en él se cuentan porque está teniendo lugar la peste en Florencia y se cuentan como reacción y como defensa a la peste. El libro pertenece a la tradición de relatos enmarcados, que es una tradición de Europa y el Oriente, una tradición que viene del Oriente hacia Europa y consta de libros, libros de colecciones de cuentos, libros de cuentos que están insertados dentro de una narrativa mayor, que funciona como pretexto para que esos cuentos se cuenten y funciona también como marco temático para que esos cuentos tengan sentido dentro del cuento mayor o para que tengan un sentido, uno de los muchos sentidos posibles dentro del relato mayor que los encuadra y que los enmarca. Entonces son cuentos que se insertan dentro de una narrativa, son narrativas dentro de la narrativa. ¿Qué pasa por lo general? ¿Qué le pasa al lector de esos libros de relatos enmarcados, como Las Mil y Una Noches, como el Kalila y Dimna, el Panchatantra en la India, como los cuentos de Canterbury de Chaucer? Lo que le pasa al lector es que al ver que los cuentos están dentro de un cuento mayor, que a la vez está dentro del cuento de su propia vida, que está enmarcando el libro, entonces tiene una experiencia del infinito. Esto tiene total sentido en un momento en que los hombres y las mujeres se están enfrentando a la mortandad, en un momento como este en el que estamos, en que estamos especialmente obligados a considerar nuestra finitud y a pensar en ella. Se nos ofrece esta experiencia de lo infinito. Estamos nosotros enmarcando un libro que está enmarcando otros libros, que está enmarcando otros libros, con lo cual nosotros somos infinitamente contenedores, pero además, estamos contenidos dentro de un libro que está contenido dentro de otro libro, dentro de otro libro. Es decir, estamos infinitamente contenidos y estamos infinitamente conteniendo, y eso se presenta como alternativa a la inevitable angustia de la simultánea mortandad de la población mundial, como lo cuenta Boccaccio también en su prólogo. Entonces, los cuentos que conforman estas colecciones que surgen en Europa en los siglos XIII y XIV, vienen de Oriente. Les mencioné hace un momento esa colección india del Panchatantra, y vienen de Oriente y se modifican a través de sus rutas por tierra y la ruta del Mediterráneo. Corren por las mismas rutas que la mercancía, por las rutas mercantiles, pero hay otra cosa que llega por esa misma ruta y es la peste. Entonces, el Decamerón tiene esta cosa tan atractiva, tan singular, y es que el remedio, que no es remedio para la peste, pero sí es remedio para la angustia de la mortandad de la peste, viene por la misma ruta por la que llegó la peste a Europa, que llegó de Oriente en los mismos barcos que traían la mercancía, que son los mismos barcos que traen los cuentos medievales. Boccaccio modifica estos cuentos, pues no son estos mismos cuentos que vienen de Oriente, pero son las semillas de estos cuentos, son cuentos orientales, o muchos de ellos,
pero él los modifica. Los cuentos ya no tienen forma de fábula, una forma totalmente esquemática, sin referencias geográficas y sin nombres propios, que es como el caso de los cuentos del Calila y Dimna o de otras colecciones, sino que Boccaccio los aterriza en la Italia de su momento. Entonces hace una mezcla muy rara entre fábulas, y las fábulas, ojo, no son cuentos moralizantes, sino que son cuentos psicológicos, son cuentos sobre la moral humana, no cuentos que indican cómo actuar, sino cuentos que indican cómo se actúa efectivamente. Son fábulas, digo, pero fábulas mezcladas con anécdota. Uno podría decir, o a veces lo he dicho yo, que la narrativa, de muchas maneras, entre muchas maneras que se puede dividir entre lo fabulístico y lo anecdótico, y lo fabulístico se podría llamarlo alegórico también, ¿sí? Aquello que enseña a través de arquetipos, que enseña cómo actúa el ser humano sin aludir a momentos específicos, ni construir personajes que no sean personajes arquetípicos, y lo anecdótico, que es todo lo contrario, ¿no? Lo particular, lo que puede contar alguien en primera persona, puede contar alguien en tercera persona sobre su gente concreta e individual, o supuesta gente concreta e individual. Entonces lo que hace Boccaccio es estos cuentos fabulísticos, pero con nombres propios, con nombres de barrios, con nombres de ciudades. Entonces mezcla, como dije, fábula y anécdota, o de hecho fábula y chisme. Hay unos ejemplos interesantes que figuran en los cuentos de esta selección. Por ejemplo, ahí está este, al comienzo del cuarto cuento del segundo día, que es el segundo cuento de la selección. Se cree que el litoral desde Reggio y Gaeta es la parte más deleitosa de Italia, y allí junto a Salerno hay un acantilado que avanza sobre el mar, al que los habitantes llaman la costa de Amalfi, llena de pequeñas ciudades, de jardines y fuentes, y de hombres ricos y mercaderes tan notorios como ningunos otros. Entre dichas ciudades se encuentra una llamada Ravello, en la que, si hoy hay hombres ricos, había hace tiempo uno que fue riquísimo, llamado Landolfo Ruffolo, que no bastándole su riqueza, etc., y luego pasa a contar un cuento arquetípico que tal vez se ha contado durante siglos por todo Oriente y por toda Europa, pero lo acaba de aterrizar en una geografía y además con unos nombres propios. Hay otro ejemplo interesante, que es este, que es un poco más coqueto, por así decirlo. En nuestra ciudad, más llena de engaños que de amor o lealtad, no hace todavía muchos años hubo una noble señora adornada de belleza y buenos modales, con alteza de ánimo y con sutiles agudezas, tan dotada como la que más por la naturaleza, cuyo nombre, ni tampoco ningún otro que pertenezca a la presente historia, aunque yo lo sé, voy a revelar, porque todavía viven algunos que se llenarían por ello de indignación cuando con risa debe hablarse de esto. Entonces, da esa otra dimensión. Estas historias las conocen algunas personas, forman parte del chisme florentino. Entonces, esto es una gran diferencia con respecto a había una vez en un país muy lejano, ¿no? O con respecto a había un príncipe y una princesa y un rey. Entonces, eso hace Boccaccio, y eso está en esa bisagra entre la literatura medieval y la literatura contemporánea. Pero además, eso aterriza los cuentos específicamente en Florencia, que acaba de sufrir de la peste y que además sufrió justo antes de la peste de una gran quiebra económica. Entonces, este libro sobre Florencia y sobre el ser humano es también un intento y un regalo de consuelo. Es un libro que va a consolar a una ciudad y que va a consolar a una población y a una ciudad afectada, como les decía, por la ruina económica y posteriormente diezmada, cuya población fue diezmada, o demediada casi, pues, por la peste. Vamos a contar cómo es la estructura de este cuento, porque el marco narrativo, que les voy a decir en un momento, está además enmarcado por otro marco, porque cuando un autor medieval empieza a enmarcar un libro ya no para, porque precisamente en la naturaleza de la enmarcación está llevarlo al infinito. Entonces, además del marco narrativo, el que hablaremos luego, lo enmarca en un prólogo que es muy interesante para nosotros. En ese prólogo, Boccaccio les dedica el libro
a las mujeres enamoradas. Empieza hablando del amor. La mayoría de los cuentos que van a estar acá tienen que ver con el amor, engaños de amor, maneras de engañar, hombres burlados, mujeres burladas, amantes cuyo amor llega a buen término, amantes cuyo amor se frustra. Entonces, ese es el tema del libro. Además del marco narrativo, Boccaccio enmarca su libro en un prólogo, porque, como ya les dije, la vocación de esta tradición de relatos enmarcados es una regresión al infinito y una experiencia del infinito. Entonces, lo que suele pasar con estos autores medievales cuando empiezan a enmarcar sus libros es que ya no paran de enmarcarlos y los enmarcan en otro marco y ese marco en otro, o no lo hace un solo autor, sino muchos autores sucesivos. Boccaccio, en cambio, lo hace él mismo. Lo enmarca en una narrativa, en una situación, pero además enmarca esa situación y esa narrativa con un prólogo en el que hace una confesión, no da un dato autobiográfico. Dice que él amó mucho, que el fuego de su amor fue demasiado y que ya no. Entonces puede hablar desde un después de su experiencia como amante para enmarcar este libro sobre los amantes. Bien, dice, no dejó de ser para mí grandísimo esfuerzo sufrirlo, no ciertamente por la crueldad de la amada, sino por el excesivo fuego que el desordenado apetito concibió en mi mente, el cual, como en ningún razonable límite me dejaba estar satisfecho, muchas veces me hacía sentir más el dolor del que era necesario. Con el paso del tiempo disminuyó de tal suerte que ahora solo me ha dejado de sí la memoria, en la memoria ese placer que suele ofrecer a quien navegando no penetra demasiado en sus más profundos piélagos, y va a terminar este prólogo con una oración muy poderosa que es, bueno, leo desde antes de la oración. En esos cuentos se verán agradables y ásperos casos de amor y otros fortuitos acontecimientos sucedidos tanto en los tiempos modernos como en los antiguos, de los que las mencionadas señoras que los lean podrán tener tanto deleite de las cosas placenteras mostradas en ellos como útil consejo para poder distinguir lo que hay que rehuir y lo que igualmente hay que seguir, lo cual no creo que pueda ocurrir sin que cese su dolor. Y si ello sucede, que Dios quiera que así sea, le den gracias a amor, que liberándome de sus ataduras me ha concedido poder atender a sus deseos. Es decir, Boccaccio se está constituyendo en un sirviente de amor y va a satisfacer los deseos de amor con mayúscula al escribir este libro, porque ya amor lo ha librado de sus ataduras por la edad que tiene, ¿no? Entonces, el libro se hace en el servicio del amor, para el servicio del amor, y es un libro amigo, es un libro que él mismo va a llegar a donde las personas que lo necesitan, que son las mujeres enamoradas, que dice Boccaccio, lo necesitan mucho más que los hombres enamorados, porque son más débiles que los hombres y además porque tienen mucho menos entretenimientos y salen mucho menos de su casa, entonces sufren mucho más esas llamas del amor y además porque tienen que ocultar esas llamas. Entonces es un libro dedicado a las mujeres, lo cual es muy importante, pues porque está concibiendo a las mujeres como lectoras de estos cuentos, muchos de los cuales son protagonizados por mujeres y además el 70% de los cuales, no sé si estoy haciendo bien las cuentas, pero son contados por mujeres. Los narradores son 10 personas, de las cuales 7 son mujeres y 3 son hombres. Entonces son cuentos contados por mujeres para mujeres en medio de la peste. ¿Y qué pasa en la peste con las mujeres? Después de ese prólogo, Boccaccio hace otro marco, antes incluso del marco narrativo, como introducción del marco narrativo, y es que cuenta la peste en Florencia. Y entre muchas cosas que cuenta de la peste de Florencia, va a contar que las mujeres, por más nobles y distinguidas que fueran, perdieron el recato y contrataron a hombres como sirvientes, pues porque no estaba solo todo el mundo, se disolvieron los lazos sociales, se daba el caso de hermanos que abandonaban a hermanas, incluso mujeres que abandonaban a los maridos, familiares que se van entre sí,
porque cada uno buscaba su propia salvación. Entonces se disuelven los lazos sociales y una de las consecuencias de esa disolución es la pérdida del debido recato y la pérdida de las costumbres. Entonces podemos leer por debajo de eso que lo que pasa con la peste es que las mujeres pueden seguir su deseo también, ¿no? Y que es exactamente lo que van a hacer estas muchachas que van a contar los cuentos. Entonces, me devuelvo un poco. Entonces Boccaccio está contando de la peste en Florencia y cuenta muchas cosas acerca de la peste en Florencia. Primero se excusa diciendo que va a tener que hablarnos del gran dolor de la pestilencia antes de darnos el placer de los cuentos. Habla de la universalidad de la peste y de la inevitabilidad de la peste. Habla del cuerpo también. O sea, se detiene a describir los efectos de la peste, que son pues las pústulas y las bubas, porque era la peste bubónica que les daban a las personas, y así sabían que tenían la peste y a los 3 días ya se morían. Y habla de una manera muy interesante del intercambio entre los animales y los hombres, de la manera como los humanos se hicieron animales en esta peste, porque, por ejemplo, la propiedad se disolvió porque no cumplían la ley, pero además porque la peste afectaba también a los animales. Entonces él cuenta que le impresionó mucho una escena que presenció en la que 2 cerdos olían los harapos dejados por un enfermo, por un muerto de la peste, y enseguida se enfermaban y morían también. Entonces la peste une a animales y a personas, o hace conscientes a los humanos a los humanos, a Boccaccio aparentemente, lo hace consciente a él de esa animalización de los humanos. Y esa animalización de los humanos, además de casos, y humanización de los animales, además de los casos que cuenta, pues puede hacernos pensar en simplemente la entrega a los deseos por parte de los humanos ante la inminencia y la inevitabilidad y la omnipresencia de la muerte. A eso puede referirse la animalización del ser humano. Por otra parte, cuenta un caso de que los animales también se humanizan. Cuando habla del campo y de cómo en el campo se abandonan las cosechas y no se piensa en el futuro de lo que con tanto trabajo se ha cultivado, que es otra cosa interesante, la peste cambia el sentido del tiempo sucesivo, y dejan los hombres de ser previsores, pues porque se va a morir todo el mundo. En ese momento también cuenta que los animales, pues que los hombres abandonan a los animales y que los animales entonces se alimentan a ellos mismos, salen por la mañana de sus habitaciones, de los sitios donde viven, y van y consiguen comida y comen pasto, y por la noche se vuelven a guardar en su sitio. Ya no tienen pastores y son pastores de sí mismos. Y entonces él dice que los animales, como si fueran gente, empezaron a hacer eso en el campo, mientras que en la ciudad la gente empezaba a vivir como animales. ¿Y cuál es el rasgo más evidente de que la gente empezaba a vivir como animales? Que no enterraban ya a sus muertos. Y cuenta sobre una especie de contenedores en los que echaban los cadáveres hasta que estuvieran llenos. Y habla de pues, que ya no se hacían honras fúnebres, desde luego, y que a la gente los enterraban los extraños, y una clase muy despreciable de gente que surgió, unos faquines que enterraban a la gente pagándoles y no tenían ninguna relación con los difuntos, ¿no? Entonces, esa cosa básica que distingue a los humanos de los animales, que es de los otros animales, que es enterrar a los muertos, se pierde en Florencia. Por otra parte, se acaban los linajes, se arruinan las casas. Entonces, cuando uno lee esa introducción sobre la peste, puede pensar también en una redistribución de la riqueza, porque se acabaron algunas grandes casas florentinas, algunas grandes familias de potentados, no hay ya ninguno que herede esas casas. Entonces, ¿qué va a pasar con esas casas? Y eso tendrá una resonancia en la república igualitaria que los narradores y las narradoras y los narradores, los 10 estos, van a querer fundar en el campo. Bien, cuenta sobre cómo en la calle
la gente se muere en la calle, están los cadáveres en la calle, entonces piensen en dos cosas. Una, el mundo al revés que está describiendo esta introducción sobre la muerte, ¿sí? Ya hemos visto los humanos animalizados, los animales humanizados, las mujeres sin recato, las familias rotas y abandonándose unos a otros, las casas ricas arruinadas, el mundo al revés y por otro lado el fin del mundo. O sea, el mundo al revés es también el fin de un mundo. Y entonces está Boccaccio ante el fin de un mundo y de hecho, de muchas maneras, la peste y la peste en Florencia, no solo en Florencia desde luego, pero esta peste y conciencia de la peste marca el final de la Edad Media de muchas formas. Entonces es el fin de un mundo y el fin del mundo, o sea, el fin de la existencia de los humanos sobre la Tierra. Si nosotros lo hemos sentido con una mortandad mucho menor, como ha sido la provocada por el coronavirus, pues pueden hacerse una idea de lo que sintieron los contemporáneos de Boccaccio y de dónde surgió esta gran obra de la peste, que es la obra maestra de la peste. Entonces ahora sí les voy a contar lo que él cuenta enseguida. Después de esa introducción acerca de qué fue la peste, cómo se vivió la peste, pasa enseguida a narrar y empieza a narrar, se enfoca pues en unas muchachas que están un día en la iglesia de Santa María Novella vestidas de luto y tienen la idea entonces una de ellas, de que se vayan al campo, a las posesiones que ellas tienen en el campo. Son unas muchachas ricas. Y el discurso que dice esta primera muchacha es de rebeldía. ¿Qué esperan de nosotras? Que estemos aquí contando muertos. Dice que nos quedemos aquí. Además, todo el mundo mirándonos, no, vámonos a nuestras posesiones del campo. Y entonces otra dice que cómo se van a ir solas, y en ese momento resulta que entran en la iglesia 3 muchachos que son parientes algunos, y algunos están, pues alguno, no se dice exactamente cuál, en este punto está enamorado de cuál, están enamorados de ellas, pero también son parientes de ellas, ¿no? Entonces está esta cosa, pues algo endogámica de estos 10, y le invitan a estos 3 muchachos a que se vayan con ellas 7 de paseo indefinidamente a sus posesiones del campo. Esto constituye una revolución, o sea, son 7 mujeres, dice él, entre los 18 y los 28 años, mujeres jóvenes y hombres jóvenes, que deciden irse sin tener padres. Es una revolución contra el padre. De hecho, es una revolución literalmente antipatriarcal. Ahí ni siquiera se menciona de quién eran hijas o si quedaron huérfanas o no. Ellas dicen, estamos solas en el mundo, hemos sido abandonadas por la peste, y entonces deciden que van a irse de la ciudad. E irse de la ciudad no solo significa irse al campo, como contrario a la ciudad, significa fundar otra república. En su introducción, antes de que nos presente a estas muchachas que se encuentran en la iglesia, y en su introducción sobre la peste en Florencia, Boccaccio ha contado también algo que olvidé decirles, y es que algunas personas optaban por retirarse, hacer una vida totalmente ascética y retirarse del mundo, otras por desenfrenarse. Y la gente ni siquiera vivía en su casa, sino como de casa en casa, que es algo súper interesante también, que en la misma ciudad se forma esta transhumancia debido a la enfermedad y al contagio. Y que otras personas optaban por un punto medio. Ahora, estas muchachas de las que él hablará optan por dejar la ciudad, que es otra alternativa que tomaban los ciudadanos, que él decía y que lo decía como un abandono de sus familias e incluso de la ciudad. Y estas muchachas optan por ese abandono de irse, pero constituyendo otra sociedad en la que unos cuidarán de los otros. Entonces, no es un abandono de todo y unirse, sino un hacerse cargo de la peste a la vez que se rechaza la peste y se le da la espalda a la peste. Entonces, bueno, es una alternativa muy especial, digamos. La muchacha que tiene la idea y que dice el discurso que los va a instar a irse se llama Pampinea. Y entonces dice, mis queridas señoras, les dice a sus amigas con las que
acaba de salir del oficio allí en Santa María Novela. Vosotras, lo mismo que yo, habéis podido oír muchas veces que a nadie ofende quien honestamente hace uso de su derecho. Es natural tendencia de todo el que nace tratar de conservar y defender su vida cuanto pueda. Entonces, lo primero que aduce para irse de Florencia a sus fincas es: vamos a salvarnos. Y luego va a contar, me parece que pertenecemos aquí como si quisiésemos o tuviésemos que dar testimonio de cuántos cuerpos se nos llevan a enterrar. Nosotros ya no tenemos que presenciar este horror que está pasando, ¿sí? No vamos a ser testigos de esto, vamos a hacer, añado yo, otra literatura que no es testimonial. Ya Boccaccio dio el testimonio de cómo era la peste. Ahora estas muchachas dentro de la iglesia van a decir: nosotros no tenemos que ser testigos, vamos a fundar otra cosa, que es lo que van a hacer. Y les leo pues pasajes del discurso de ella. Con ímpetu desenfrenado van de correría por la ciudad, está describiendo una clase de gente que está medrando en la peste, o las heces de nuestra ciudad, deseosas de nuestra sangre, se hacen llamar faquines y para ultraje nuestro van cabalgando y metiéndose por todas partes, echándonos en cara con deshonestas canciones nuestros males, que es interesante también, ¿no? Como una clase de gente que aparece, de truanes, pues, que son los mismos que a los que les van a pagar para llevar a la gente a los contenedores, pues para enterrar, no enterrar a la gente, o para exponerse a la peste hasta cierto punto, pero que además van a ser pues ultrajantes para el resto de la ciudadanía, ¿no? Estas personas que dice ella, que además nos cantan, nos echan en cara con deshonestas canciones nuestros males, que es interesante, y no oímos más que los tales han muerto y los cuales se están muriendo. O sea, hay una crueldad además en la ciudad apestada de la que están huyendo estas muchachas también. A cualquier parte que yo vaya, donde quiera que esté, me parece ver las sombras de los que han muerto, dice además. Entonces están también huyendo de una situación pues deprimente y melancólica y angustiosa, que es la que vivirían en la ciudad, además de salvarse. Bien, y entonces se pregunta: ¿por qué somos más lentas y perezosas para salvarnos que el resto de los ciudadanos? ¿Nos consideramos acaso menos valiosas que los demás? Entonces está diciendo, tenemos que hacer algo y hacerlo autónomamente. Fíjense entonces en que es una declaración de emancipación también. Pero se están emancipando debido a la muerte. O sea, gracias a que se han quedado sin mayores, sin tutores y sin padre, puede esta muchacha tener esta voz, ¿no? Se está convirtiendo acá la peste en algo realmente en un discurso afirmativo y creativo. Y entonces ahí es donde cuando propone, salgamos de la ciudad y huyamos de los deshonestos ejemplos ajenos, porque además dice que no solo van a huir de la muerte, sino de la gente que se está entregando al vicio, ¿sí? También se van a proteger de esos malos ejemplos. Y vamos a quedarnos honestamente en nuestras posesiones en el campo, que todas poseemos en abundancia, y allí disfrutaremos de la fiesta, la alegría y el placer que podamos, sin traspasar en acto alguno el tope de la razón. Allí en el campo se oyen cantar a los pajarillos, se ven verdear las colinas y los llanos y los campos de mieses ondear como el mar, y unas 1000 especies de árboles y el cielo más abiertamente, que aunque esté aún enojado, no por ello nos niega sus bellezas eternas, que son mucho más bellas de contemplar. Entonces vean que acá hay dos cosas. Una, vamos a disfrutar de la vida, ¿sí? Que todavía existe. Existe fuera de la ciudad es pestífera, el mundo, la naturaleza no. Y aunque el cielo esté enojado, dice, no por ello nos niega sus bellezas eternas, es decir, vamos además a trascender la mortandad, la muerte y nuestro propio límite mortal para acordarnos de lo inmortal, de lo que no muere con nosotros, que es, por un lado, el campo, y por otro lado, como se verá, ¿qué? Pues nuestro propio espíritu, nuestra capacidad de narrar, nuestra capacidad de contener las historias de otros, de sabernos historias, y entonces no ser solo nosotros mismos que vamos a morir con nuestra carne, sino que entre nosotros vive un montón de gente cuyos cuentos podemos contar. Y entonces ahí ya les dije hace un rato que la amiga le dice, Filomena le dice,
que las mujeres no sabemos organizarnos entre nosotros sin la colaboración de hombre alguno, no sé qué, y en ese momento providencialmente entran los 3 muchachos a la iglesia y ya arman el paseo, se van todos a sus posesiones y entonces van a estar durante un tiempo en sus posesiones y además se van a mover a través de ellas por muchos lugares. No es que se vayan a recluir en una finca, sino que van a cambiar incluso el sedentarismo por otro modo de vida, de ir pues de villa en villa, de jardín en jardín, un poco de lugar ideal en lugar ideal y de paisaje en paisaje. También va a haber una variedad de escenarios. Y entonces lo que deciden es lo siguiente: van a estar afuera de la ciudad y van a distribuirse un gobierno, van a armar un gobierno y van a distribuirse unas funciones. Van a tener nuevos papeles. Realmente van a fundar una república de la alegría, que es también una república erótica, porque unos de estos están enamorados de unas de ellas, no sé qué, son medio primos, medio enamorados, además son 3 para 7, nunca pasa mucho con ellos, pues en el sentido de que no pasan tramas novelescas, pero sí pasan tensiones en lo que se narra. Van a tener distintos estilos de narrar. Alguno va a contar cuentos más salaces, los muchachos las van a provocar a ellas con cuentos más sexuales. Entonces, durante la narración de las 500 páginas del Decamerón va a haber constantemente una tensión erótica que se transmite a través de estilos narrativos y de decisiones narrativas. Y al mismo tiempo se funda, o antes de que empiece la narración, se funda esta república que consiste en que cada uno tiene una función, pero además hay un rey o una reina cada día y se van rotando. Y es el rey del día anterior el que elige cuál será el siguiente. Y en esa rotación también hay una redefinición del día, de la jornada, cómo van a pasar sus jornadas. Y se decide muy pronto, y se decide sobre la experiencia que tienen ahí, que después de comer, de almorzar, van a irse a dormir y desde el comienzo se despiertan y dicen, todavía hace mucho calor, ¿qué se hace en este momento del día? Juegos no, porque los juegos hacen felices a unos e infelices a otros. Vamos a hacer algo que haga a todo el mundo feliz, y lo que hace a todo el mundo feliz es contar cuentos. Entonces deciden, vamos a contar cuentos y cada uno va a contar un cuento. Y entonces así es como se funda esa república narrativa, erótica y de la alegría que es este Decamerón. Y además, vean la cantidad de criterios de organización social que hay, ¿no? Determinar funciones, una corona rotativa, todos van a ser reyes algún día, que además el antecesor elija al sucesor, pues elija cuál es el rey o la reina, sobre todo reinas, que es lo que va a haber siguiente, pero además las jornadas se van a dividir por temas, entonces también hay una división temática. En cada día se van a contar cuentos sobre algo, que ya les voy a leer cuáles son los temas porque es interesante ver esas divisiones por temas. Son curiosas, pues, pueden parecer muy caprichosas. Pero además es importante lo de la hora de la siesta. ¿Por qué? Del mismo modo como Sherezada cuenta cuentos, en vez de dormir, le cuenta cuentos al sultán que quiere matar, al rey que quiere matar a todas las mujeres en vez de dormir, después del sexo y antes del amanecer y durante toda la noche, esta gente también va a contar cuando podrían estar durmiendo la siesta, ¿no? Se despiertan prematuramente de la siesta y lo que hacen es comer y después contar cuentos. ¿Qué significa eso? Pues que los cuentos están en el lugar del sueño, que los cuentos son sueños, que en los cuentos tú estás también presente como estás presente en los sueños y son una vida alternativa tuya, son una otra vida tuya. Así como ellos están viviendo otra vida en esas fincas en vez de la vida de la peste en la ciudad, dentro de la vida en las fincas van a vivir otras vidas en la hora de la siesta, que son las vidas de la gente cuyos cuentos cuenten, son los cuentos que van a contar. Entonces, allí también nos está pues dando una idea de la experiencia de lo infinito. Tú puedes ser otro en otro lugar. ¿Cuándo? Pues cuando lees, cuando oyes cuentos, estás siendo otro en otro lugar. Y en esos cuentos también puede haber, como pasa en Las Mil y Una Noches,
otro que cuenta un cuento y a la vez te pone en otro lugar, y así, ¿no? Entonces eso es lo que va a pasar, que van a contar cada día cuentos. Y además hay otros elementos que no les estoy comentando de la organización de la jornada. Entre los cuentos se dicen poesías, poemas, y también hay unos bailes y hay pues todo un currículum artístico. Y digo la palabra currículum intencionadamente, pues porque el currículum medieval que se enseñaba en las escuelas, en las universidades, está en Florencia, está en los lugares apestados, y ellos van a imaginar otra, me atrevo a decir, una escuela de las artes allí, ¿sí? En la que van a decir cuentos, cantar poemas, cantar canciones, bailar, ¿sí? Estas personas jóvenes emancipadas. Y personas jóvenes emancipadas a quienes no les va a importar que en este momento, ¿qué se dirá de ellas? Pues de unas mujeres viviendo con hombres tranquilamente en el campo de sitio en sitio. Pero sí forma parte esta república medio transhumante que van a fundar de un secreto que van a tener ellas y ellos también. Es decir, todo este montaje, toda esta república, esta utopía, este escenario, va a ser en todo caso también un sueño. Que ellas cuando se reincorporen a Florencia, haya pasado la peste, pues esto no pasó. Y ellas van a seguir su vida de florentinas, probablemente modificadas como mujeres independientes, pero aún así se van a reintegrar. Bien. Ok, quería decir otra cosa antes de que pasáramos a examinar los cuentos de nuestra selección, y es que todos los cuentos, o la mayoría de los cuentos, o casi todos en alguna medida, son cómicos de cierta forma, ¿sí? La risa es importantísima en esos cuentos. No son cuentos con los que uno se van a querer moralizar a otros, desde luego. Son cuentos que tienen un elemento de ligereza y de vulgaridad, no en el sentido de que van a decir groserías o a mostrar escenas de sexo. Son cuentos dichos, están escritos por Boccaccio en lengua romance, no en latín, y están escritos de la boca de muchachos y de sobre todo muchachas que no aprendían latín, sino que contaban literatura y que están haciendo literatura en la lengua que usan al hablar. Entonces, la salvación, por un lado tenemos a todo el mundo que se está muriendo y que se está igualando en esa muerte, ¿sí? El rico y el pobre se mueren igual, los tienen que enterrar una gente que ni tiene que ver con ellos. Hay una mezcla y un mundo al revés y un igualamiento de la muerte. Y por el otro lado está el igualamiento, esa república igualitaria en la que todos cuentan, literalmente todos cuentan cuentos y todos importan, en ese sentido de cuentan, pero hay también otra igualación, que es esta de que todo el mundo habla en la misma lengua, y es la lengua común, la lengua vulgar, el romance, el italiano, el toscano, ¿sí? No el latín, que era en lo que se escribía, pues la mayor parte de lo que se escribía y de la que estaban excluidas las mujeres. Entonces vean la cantidad de niveles en los que esto es revolucionario, este libro, ¿no? Y cómo, pues sí ve un nuevo mundo a partir de la mortandad. De pronto nosotros pudiéramos ver a partir de nuestra mortandad también un nuevo mundo, no sé cómo, seguro muchos estamos viendo nuevos mundos que tienen que ver también con salir a la naturaleza, también con ver que el cielo es eterno, qué sé yo. Pero bueno, eso está pasando aquí. Ah, bueno, y otra cosa, otro revolcamiento entre lo público y lo privado. El que haya cadáveres en la calle, el que los cadáveres estén ocupando el espacio público y la gente vaya de casa en casa y duerma un día en una casa y otro día en otra. Y estén las mujeres desnudándose delante de un sirviente hombre que contrataron porque pues ya no podían contratar, pues no sé, no encontraron a una mujer y contrataron a cualquiera. Esa exposición del cuerpo y de lo íntimo, salida a la luz de lo íntimo, y también
esa necesidad de asumir lo público como íntimo es en sí mismo otra revolución que nosotros podríamos pensar, tendríamos que pensar de una manera completamente distinta con la participación de lo virtual, pero esta charla no es sobre eso, sino sobre el Decamerón, pero pues sugiero eso como un tema de cuál es el espacio público y el espacio íntimo cuando estamos en las pantallas todo el tiempo y cómo sucedió por esta peste también una mezcla de lo íntimo y lo público, pero en la pantalla, pero en fin. Esta selección entonces tiene un cuento por día. Entonces ya les conté cómo estas personas cuentan todas cuentos todos los días, estas muchachas y muchachos, y los cuentos que cuentan les conté también cómo son versiones de esos cuentos que vienen desde Oriente. Es que incluso algunos de estos cuentos que Boccaccio cuenta en 12 páginas, nosotros los hemos oído como chistes de 5 líneas, algunos de ellos, ¿sí? Son motivos muy viejos y que hemos oído contar de 1000 maneras. Y como les dije, Boccaccio los particulariza en Florencia, les da todo a los... De hecho es medio chistoso porque es totalmente innecesario, pero tiene un efecto en la imaginación a los personajes, nombres y apellidos y barrios y parientes, ¿sí? Y negocios. Vean qué diferente actúa en la imaginación una fábula en la que te dicen un león y un cordero y una tortuga y un príncipe, y en la que te dicen ricucho no sé qué, no sé quién, de no sé dónde, ¿sí? Que cómo la imaginación ve cosas distintas con una fábula que con una anécdota y cómo Boccaccio trata de unirlas ambas. Bueno, les voy a contar cuáles, pues por encima, no se los voy a contar porque deben leer este libro, que además se publicaron 15.000 ejemplares, están en Bogotá en muchos puntos de Libro al Viento, entre ellos librerías, entre ellas esta librería desde la que estamos transmitiendo, que es la Lerner. Entonces pueden acceder a este libro, es gratuito, como todos los libros al viento. Bien, entonces los temas de los cuentos son los siguientes. En la primera jornada, en el primer día, se cuenta aquello de lo que a cada uno más le agrada, o sea, es tema libre, ¿sí? En la segunda jornada, bajo el mandato de Filomena, o sea, cada jornada es bajo el mandato de una, no voy a leer el nombre de cada cual, pero en la segunda jornada son cuentos sobre alguien que afectado por diversas contrariedades ha llegado mejor que lo esperado a buen fin, o sea, es una instrucción súper vaga, ¿no? Hay muchas contrariedades y luego acaba bien. Esa es la instrucción de la segunda jornada. La de la tercera jornada es de quien con ingenio logra algo muy deseado o recupera lo perdido. Que también uno diría, bueno, una cosa muy vaga, recuperar lo perdido o alcanzar el deseo. Pero es interesante e importante la instrucción a través del ingenio, ¿sí? A través de la astucia y de poder engañar también a otro. La cuarta jornada se trata de aquellos cuyos amores tuvieron un final infeliz. Luego viene la quinta jornada, que se trata de lo que a algún amante, tras varios terribles o desventurados sucesos, le ocurrió felizmente. O sea, que un amante pues, se acabó bien, lo contrario de la anterior. La sexta jornada se trata de quien, al ser provocado, se defendió con algún agradable dicho ingenioso o con una rápida respuesta u ocurrencia evitó una pérdida, un peligro o un escarnio. O sea, más o menos nuevamente lo mismo, sí, que con ingenio llegó a buen fin, pero esto a través de un discurso ocurrente, o sea, de una argumentación. Bien. Luego, la séptima, que se trata de las burlas que por amor o para su propia salvación las mujeres han hecho a sus maridos, habiéndolo advertido ellos o no, y están todos los cuentos sobre los cuernos que las mujeres les ponen a los hombres. Y luego, la octava jornada se trata de las burlas que continuamente se hacen o las mujeres a los hombres, o los hombres a las mujeres, o los hombres unos a otros, o sea, de engaños de unos a otros, y hay muchísimos cuentos de infidelidad en el Decamerón. La novena jornada trata de, bueno, cada uno trata de lo que le gusta y de lo que más le agrada, otra vez de tema libre. Y luego, la décima se trata de quien con liberalidad o magnificencia, con generosidad pues,
y si ese algo en hechos de amor o de otra cosa. Y es muy bella esa última 10ª jornada que es acerca de la generosidad y de la hospitalidad. Es la jornada de despedida y es acerca de los dones, pues. Y esos son los temas. Entonces vamos a ver qué se seleccionó acá de cada tema. Entonces el primero de los cuentos es se seleccionó el primer cuento de todo el Decamerón, el primer cuento de la primera jornada, y es un cuento muy célebre de Miser Sheparello. Y lo voy a abreviar, es un hombre que era malísimo y que decide, antes de morir y para no perjudicar a sus huéspedes, porque está muriendo en una ciudad que no es la suya, en fin, lo tendría que contar todo, pero voy a contar lo esencial, decide confesarse falsamente para que sí lo entierren, para no atraer el escarnio sobre las personas, sus anfitriones, sobre quienes lo están hospedando y donde se va a morir porque se enfermó ahí, en una ciudad que no es la suya, decide hacer una confesión y en la confesión quedar como el mejor ser humano que hubo, cuando era una persona realmente pésima, pésima, y Boccaccio de una manera muy divertida describe lo malo que era. Y entonces se confiesa, por ejemplo, cosas como que cuando ayuno con pan y agua me da demasiado placer tomar agua, o sea, es una confesión totalmente cómica y de mentiras, y lo convierte en un santo, y entonces le da honra a sus anfitriones y él se muere y queda convertido en santo. Pero entonces vean la cantidad de cosas que este cuento, que es casi para mí tal vez el favorito del Decamerón, y está de primero en el Decamerón y en la selección, todo lo que nos hace pensar en que está confesando algo en el secreto de la confesión, pero lo está confesando ante el lector también. O sea, te hace a ti el confesor de este mentiroso, pero tú sabes que está mintiendo. O sea, funciona la ironía perfectamente, ¿no? Entras al Decamerón en el sitio más privilegiado de todos, oyendo la confesión falsa, sabiendo que es falsa, de un ladrón, de un malo, haciéndote cómplice del malo. También se nos habla de una manera muy indirecta de la posibilidad de salvarnos en el último momento de una vida, porque realmente no sabemos si este hombre malísimo, además de estar engañando al confesor, sí se arrepintió justo antes de morir, ¿no? Que es un tema pues, que encontraremos en Dante también, y es una pregunta además de la tragedia griega, ¿sí? ¿Cómo puede cambiar una vida? Hasta el último momento de una vida no se sabe cómo fue una vida. Y la posibilidad de morir como uno distinto del que se fue, que en últimas es la pregunta que nos presenta pues, la inminencia de la muerte y que nos presenta el Decamerón, y que están tratando de hacer esos muchachos y esas muchachas que no saben ni siquiera si se van a salvar de la peste, pero están haciendo de su vida algo distinto en ese último momento, en ese que tal vez sean los últimos días de su vida, ¿sí? Entonces, eso está también en ese primer cuento del Decamerón. ¿Cuál es el último momento de una vida? Y cómo una vida y alguien puede cambiar incluso en el último instante de la vida y ser otro. Y además, si uno se cuenta como otro, se cuenta como un santo, pues también es un santo porque incluyó a ese santo del que está contando. Entonces, es un cuento muy importante sobre la identidad, ¿sí? Y sobre la mortalidad de la identidad y la multiplicidad que alguien puede incluir, etc. El segundo cuento de la segunda jornada se seleccionó el cuarto cuento que se cuenta. O sea, les voy a recordar cuál es el tema del segundo día, sobre los que perseguidos por contrariedades, etcétera, llegan a buen fin contra toda esperanza, y entonces se va a contar un cuento de un naufragio y de una salvación. De la tercera jornada se escogió el tercer cuento, y la tercera jornada es de quienes con mucho trabajo consiguieron algo muy deseado, recobraron algo perdido, según esta traducción. Voy a leer estas traducciones también pues porque ayuda a entender más, leer dos traducciones supongo. Y se cuenta entonces un cuento buenísimo de una mujer que logra volver a un fraile, sin que el fraile lo sepa, volverlo celestino para que ella pueda encontrarse con su amante. Este lo voy a contar muy brevemente y es genial porque ella va y se queja al fraile y dice, me está cortejando, ella está casada y dice, me está cortejando y se traga de un tipo
y dice, me está cortejando este tipo, fraile, por favor, dígale que no me corteje más. Y entonces el fraile dice, sí, claro, y entonces va y le dice al tipo, esta mujer vino a quejarse de que usted la está cortejando. Entonces el tipo se pilla que ella lo que quiere es levantárselo y ella le va mandando mensajes indirectos así hasta que terminan siendo amantes. Es muy bonito. Es como, me recuerda cuando era más joven y me gustaba algún tipo y lo que hacía, y lo llamaba y le decía que gracias por las flores. Era una gran estrategia. Pero bueno, esta lo hace además corrompiendo al fraile sin saber, que sin saberlo está facilitando esto entre los amantes. Es un cuento buenísimo, tiene muchos detalles que no conté y está ahí de tercero. En el cuarto día eligieron el sexto cuento. El cuarto día es en el que se razona sobre aquellos cuyos amores tuvieron un desenlace infeliz. Y ahí se cuenta acerca de una muchacha también con un amor clandestino, que creo que es ese, sí, que el amor se le muere estando, yaciendo con ella clandestinamente, pues tiene un infarto y se muere, y en fin. En la quinta jornada se eligió el cuarto cuento y la quinta jornada es de los felices acontecimientos que le ocurren a un amante luego de muchas desventuras, o sea, los amores que acaban bien, y esto es otra muchacha que a escondidas de su padre se acostaba con un amigo y el padre los pilla, pero es muy bella porque ella dice que quiere dormir afuera para oír al ruiseñor y el padre la pilla y entonces finalmente la dejan dormir en la terraza, ella quiere dormir en la terraza para que venga su amigo, es una muchacha muy joven además, el padre la pilla durmiendo ahí en la terraza con el pene del amigo en la mano y dice, ese era el ruiseñor y entonces los hacen casarse, entonces termina bien porque ellos igual quieren casarse. En el sexto día se habla de quien con palabras ingeniosas se resarció de algún ataque o pudo escapar del peligro, la deshonra o la perdición. Y cuenta de una mujer que fue pillada también en adulterio. Y la mujer entonces, en vez de negar lo que ha hecho, como le aconsejan sus conocidos, lo que hace es confesarlo y decir que la ley que condena a las mujeres por adulterio es injusta porque a los hombres no se los condena por adulterio, de hecho está en un contexto en el que se acaba de promulgar que las mujeres adúlteras merecen la pena de muerte. Y ella dice, es injusta porque a los hombres no se los condena por adulterio y una mujer puede satisfacer a todos los que quiera, en cambio un hombre no. Y entonces ella dice, o que diga a mi marido si alguna vez ha querido acostarse conmigo y me he negado, y el marido tiene que decir, no, no se ha negado, y ella, y entonces lo que me sobra, que quieren? Que lo desperdicie, y entonces terminan perdonándoles. Y es, pues figúrense cómo es pues de gracioso y de ocurrente y de inteligente ese cuento. Luego en el séptimo día han seleccionado el segundo cuento, que es un cuento también súper conocido y es nuevamente una mujer que mete al amante a la casa cuando el marido se ha ido a trabajar y lo mete en un barril y el marido se devuelve antes de tiempo del trabajo, que es un recurso muy clásico, ya saben en los cuentos, el que se devuelve antes y pilla a los amantes, es lo que pasa en el prólogo de Las Mil y Una Noches, por ejemplo. Y entonces ella mete al amante en un barril y le dice al marido que es que ella es tan diligente que trajo un cliente para ver si compraba ese barril porque ellos no tienen casi plata. Y entonces el amante está oyendo dentro del barril y dice, oh sí señora, ya me lo llevo además, pero encima, esto lo tengo que contar aunque sea un spoiler, porque es muy divertido, encima el amante es tan descarado que dice, pero yo me llevo este barril si me lo limpian antes. Entonces meten al marido dentro del barril a que lo limpie y mientras tanto la mujer ve desde arriba los oficios del marido y el amante sigue haciendo el amor con ella que está mirando al marido trabajando. O sea, realmente se burla mucho de los maridos y las mujeres burlan mucho a los maridos en este libro. Sin embargo, en el octavo día viene la revancha, que es de los hombres que burlan a las mujeres burladoras y a las mujeres insensatas y deshonestas. Y entonces ahí vendrá un cuento de un hombre que burla a una mujer. Entonces con eso pues hay cierta simetría. Luego viene en el noveno día, el noveno día es el en el que cada uno cuenta un cuento sobre lo que quiera. Y el que hemos seleccionado, el que ha seleccionado el editor del libro al viento, que no soy yo,
es muy chévere porque es nuevamente el de una mujer que tiene dos pretendientes y que se libra de los dos haciéndoles una patanada a los dos al mismo tiempo. Y luego en el 10º día ha seleccionado un libro, un cuento importantísimo. El 10º día, ¿se acuerdan? Que es el de el tema es la magnanimidad, la generosidad, etcétera. Y es un cuento muy bello y largo sobre, que está en el contexto de las cruzadas y de cómo Saladino fue huésped de un italiano que no sabía que hospedaba a Saladino, y mucho después ese italiano es capturado en las cruzadas y Saladino lo reconoce y entonces lo libera y le da un gran beneficio y además lo hace transportar mágicamente a su casa, etc. Entonces, es un cuento importantísimo porque además trae el contexto de las cruzadas en este diálogo entre Oriente y Occidente. De Oriente viene la peste, como dije, vienen las historias, como dije. A Oriente fueron las cruzadas, pero en este cuento de Oriente vuelve a Occidente aquel que ha sido hospitalario con su enemigo oriental y al que luego su enemigo oriental acoge también como anfitrión. Entonces es un cuento de hospitalidad mutua. Y pues con respecto a la peste y albergar al virus y a contagiarnos unos a otros, podríamos discurrir mucho acerca de la hospitalidad y de la imposibilidad de la hospitalidad, pero ya es tarde. Y entonces este ha sido pues una introducción al Decamerón que ojalá disfruten en esta selección y también en su versión completa después de que esta selección les haya dejado con ganas. Chao.